El Nahual. Esta fuerte experiencia real que me sucedió en el corazón del estado de Jalisco, México. Omitiré el nombre del pueblo, ya que no quiero que den con ellos y los maten, o peor aún, los atrapen para experimentar con ellos o estén en cautiverio. Esto que plasmo como un evento real acreditable me pasó como maestro rural indígena de secundaria. En esa ocasión, me tocó sustituir a otro profesor que enfermó a esas fechas del año 2016. Así que la Secretaría de Educación Pública me asignó y acepté este trabajo, ya que no quería que los niños se quedaran sin educación. En las mañanas daba clases a los niños indígenas y en las tardes ayudaba a estudiar a sus padres en diferentes comunidades cercanas. Por lo fuerte de este caso, solo trabajé un ciclo escolar de 12 meses, para después salir huyendo de ahí. Con la nueva reforma educativa, queríamos que la educación llegara a todos los rincones del país, y trabajaba hasta altas horas de la madrugada en ello. La verdad, fue muy bonito todo. Prácticamente a diario desayunaba en casa de una familia, comía en otra, y hasta se peleaban porque fuera a cenar en otra más. A pesar de que eran muy pobres, en estos ranchos te ofrecían lo mejor que tenían, y yo estaba enamorado de este misterioso lugar. Si me ganaba la noche cuando enseñaba a leer a alguna familia, ellos me ofrecían dormir ahí, y al amanecer regresaba a la escuela para dar clases. Desde ahí noté que muchos al oscurecer ya no salían por miedo a algo. Era como si el mal en ese pueblo se soltara al caer la noche, o más o menos es lo que la gente cuenta. Por ser muy curioso, rápido supe que en ese pueblo los profesores no duraban mucho. A pesar de la pobreza, de hambre no te morías y convivías con casi cualquier persona de las comunidades. Eso sí, muy pronto descubrí la otra cara de la moneda. A mí me encantaba observar las estrellas, así que contemplaba el cielo con un buen jarro de café de pueblo. Pero cuando estaba en casa de algún campesino y lo hacía, ellos se morían de miedo y casi sacaban sus cruces con cristos y agua bendita. Una noche se escuchó el feroz aullido de un lobo muy cerca de la casa donde pasé la noche. Como soy de pueblo, conozco de animales, y esa fiera se escuchaba muy joven, y no fue la primera vez que pasó. El pobre señor casi me arrastró para meterme, y atoró la puerta de madera con un fierro, pues decía que el mal se encontraba cerca y era mejor no molestarlo. Al amanecer, les agradecí y fui a dar clases. Casi en un mes ya conocía a medio pueblo, sus usos y costumbres, porque convivía con ellos en todo. Un día, miré a una persona asomarse a mi salón de clases con mucha insistencia, pues creyó que no me había dado cuenta. Algo sorprendido, le pregunté a una señora de nombre Chencha que quién era ese joven muchacho que nos espiaba por la ventana. La señora palideció, se puso nerviosa contestando que no vio a nadie y que no lo conocía. Insistí diciéndole que era ese joven que estaba ahí de camisa azul, huaraches y sombrero, que estaba como escondido detrás del salón de clases. Y ella me contestó: «Mire, maestro, la verdad, yo no quiero problemas con la comunidad. Ese chico es un vecino del pueblo de la montaña. Él siempre baja de ahí de arriba porque creo que quiere aprender a leer, solamente que no es bien recibido aquí. Así que por Dios santo, ya no me pregunte más». No fue una, ni dos o tres. Fue una semana completa que esta persona se asomaba a ver mis clases, hasta que yo me le acerqué y quise preguntar el porqué de su interés. «Hola, buenos días. Por favor, no corras ni tengas miedo. Solo quiero saber si se te ofrece algo». Me le acerqué más
y con asombro descubrí que este joven no era normal. Tenía las orejas puntiagudas, las manos demasiado grandes a comparación con el resto del cuerpo, uñas largas, ojos saltones. Pensé que era algún mal hereditario y no le di más importancia. En ese momento, me dijo que venía a invitarme a comer a su casa allá arriba de la montaña, que si podía aceptar la invitación, y yo le dije que sí. Le pregunté a mis alumnos que si alguno me podía llevar a comer a la casa de Chuchito, y todos se negaron temblando de miedo, a excepción de Pedrito, un niño de 13 años de edad que se ofreció a llevarme esa tarde. Solo eran 8 kilómetros a pie para llegar a esa casa, y Pedrito dudaba que yo aguantara a caminar, tanto que a cada rato me lo recordaba. Yo le contestaba que nunca despreciaba una invitación a comer, así que si Dios quería, allí estaríamos. Por fin terminamos de subir la montaña y llegamos a un enorme rancho sin animales. Eso sí, tenían una bella casa, limpia, donde se miraban lujos que no había visto desde que llegué a esa comunidad. Salió el chico bien tapado de ropas. Nos invitó a pasar a comer con su familia. La casa estaba un poco oscura. Las ventanas estaban empañadas, no había luz. Era como si no les gustara la tecnología y aparatos eléctricos. En eso, los familiares se quitaron los suéteres y excesos de ropa para comer. Con asombro descubrí que tenían una impresionante acumulación de vello en todo el cuerpo. No le di importancia y comenzamos a comer. Chuchito me hizo la plática, y al abrir la boca, noté que sus dientes eran anormales, pues ahí miré una impresionante y afilada hilera de colmillos como filosas navajas que trituraban a la perfección la carne que estábamos comiendo. Les juro que cuando se me acercó en la escuela, no noté esas anormalidades en su cuerpo. Así que, como profesor egresado de la Universidad de la Ciudad de México, supuse que era un desorden genético y seguí comiendo esa exquisita carne. Contrario a mi acompañante Pedrito, que estaba muerto de miedo. En eso, Chuchito hizo una pausa y me dijo algo que me asombró más que sus colmillos. Maestro Eddie, ¿por qué aceptó mi invitación a comer? Le diré algo. Usted es la primera persona en mucho tiempo que no corre o sale despavorido. Es más, es el primero que se sienta a comer con mi familia y no se asusta de platicar conmigo. Yo tengo una enfermedad genética. No es tratable. Nuestros padres ya nos llevaron a varios países con excelentes médicos y no logran detener el crecimiento de vello y órganos como pechos, piernas y músculos. Allí miré con detenimiento y comprobé que los papás y hermanos no usaban zapatos. Tenían los pies raros, muy enormes y con uñas largas, orejas como de perro y la boca puntiaguda. De hecho, uno de los hermanos estaba perdiendo las manos, creo por crecimiento excesivo de uñas que parecían garras y le impedían comer con normalidad. La madre de este joven era muy bella. Ella, al igual que el papá, eran los más agradecidos. La señora amablemente me sirvió barbacoa de jabalí y un caldo de rata de campo. Era un manjar comer eso. Creo que el hambre se me quitó al igual que a mi acompañante Pedrito, ya que vimos con asombro cómo en segundos la familia devoraba toda la carne del jabalí como si fueran bestias cazando. Sin modales u educación, hasta trituraban los huesos con presión sin dejar nada de carne en ellos. Nosotros apenas si podíamos comer un poco. Noté que mi alumno ya quería salir corriendo de allí, pues creo que jamás había visto algo así de impresionante. Sabía que tenían hipertricosis, el síndrome del hombre lobo, que es una enfermedad muy poco frecuente. Además,
destaca por la existencia de un exceso de vello. Las personas que la padecen están cubiertas completamente e incluso en las palmas de las manos y de los pies. Miré mi reloj y estaban por dar las 7 de la noche. Les di las gracias y nos despedimos para bajar de nuevo al pueblo. Al llegar a la comunidad, los padres de familia ya iban a ir a buscarnos, pues sabían dónde habíamos ido y temían por nosotros. Me regañaron como si fueran mis padres. Noté que en verdad temían por nosotros. Hasta doña Chencha ahí presente habló de más y dijo que si nos hubiera pasado algo, jamás se lo hubiera perdonado, porque esa familia estaba maldecida por el diablo, ya que el padre pactó con Satanás. Fue tanta mi curiosidad que le pedí de favor que fuera más clara. Allí, la mujer me dijo que el papá de los lobos hizo un pacto con Satanás, pues una noche, a cambio de las almas de su familia, el demonio le entregó por cada uno su peso en oro. Y continuó hablando. Maestro, ellos tienen mucho dinero. Son los más ricos del pueblo y creo que del país. Por eso no estudian ni trabajan, porque no les falta nada. Lo pueden comprar todo. De hecho, le han pagado dinero a políticos y gobernadores para que no los molesten aquí en el estado. Pasaron los días y me quedé a dormir en casa de otra familia. En una madrugada me andaba mucho del baño y salí para orinar justo a unos metros alejado de la casa. Escuché el aullar de un joven lobo. Como a 100 metros, miré a ese gran lobo trepar por los árboles de la montaña. Era imposible que esas fieras bajaran tan cerca de las casas. No había explicación lógica para eso. Era como si desde que llegué al pueblo, uno me siguiera. Pasaron los días y Chuchito me seguía insistiendo para que de nuevo fuera a comer a su casa. Pero por los rumores de las personas del rancho, yo no quería. Así que mejor él bajaba cada tarde a platicar conmigo al salir de clases. Noté que él quería ir a la escuela, pero por la ignorancia de los campesinos es que no asistía. Además de que veían a esa familia con una enfermedad como maldita, y eso era el obstáculo. Para ese entonces yo tenía 30 años y Chuchito 23. Posiblemente se me acercó por la similitud de edades o porque le inspiré confianza. Pero el día que me dijo que sentía mi aura y que podía leer mi mente o escuchar lo que hablaba a varios kilómetros, me desconcertó y creí que eso estaba fuera de la realidad. Decidí que ya no iría a su casa porque sentí miedo, ya que creí parte de lo que el pueblo decía y posiblemente eran peligrosos. No quería llegar muerto a mi pueblo, así que no acepté la invitación. Llegué a mentirle, diciéndole que la Secretaría de Educación Pública me monitoreaba y prohibían que saliera de la comunidad. Él decía que no había problema, que vendría a platicar conmigo todas las noches. La verdad, eso me dio más miedo, y le dije que solamente podía recibirlo de 3 a 4 de la tarde. Pero la realidad era que quería verlo con luz de sol, porque ya me daba miedo que una noche se fuera a convertir en parte de lo que ya era y me devorara. Pasaron como 20 días de amistad, y me dijo que tenía que contarme un secreto que lo estaba matando, que ya no podía callar. Así que esa tarde, él me pidió que por favor lo ayudara, que él se quería acercar a Dios, que no se quería condenar al infierno, que quería morir, pero como un humano, no como una bestia salvaje. Por favor, profesor, ayúdeme. Yo sé que usted sabe quién soy y en lo que me convierto. Le contesté que me disculpara, que yo jamás había visto a una familia completa con esa enfermedad de licantropía o hipertricosis. Le dije todo lo que sabía, pero no profundicé.
Es más, le dije que en libros decían que esto se debía a pactos o amarres con entidades oscuras o de bajo astral, sin darle más detalles. Allí fue cuando Chuchito soltó el llanto y me abrazó, contándome que yo le inspiraba confianza, ya que todos los demás se asustaban de solo verlo. Que efectivamente su papá hizo un pacto con el diablo una noche de luna llena del calendario pagano, y en ese pacto se dejó morder por un hombre lobo nahual híbrido. Esto debido a que el papá puso los ojos en la mujer más hermosa de Jalisco, justo un día de la feria del mango. Esta mujer era la hija del hacendado más poderoso y rico de ahí. Cuando la mujer lo vio llegar en burro, vestido de manta y con guaraches, de inmediato lo rechazó, diciéndole que no tenía en qué caerse muerto. Allí, el pobre campesino, al ver su pobreza, al mirar que tenía razón esa bella mujer, se fue al cerro lleno de dolor para llorar su desgracia. Adolorido y con rabia, invocó a quien lo escuchara y pudiera ayudarlo primero, que estaba decidido a robar, matar o hasta sacrificar algo con tal de obtener el amor de esa bella mujer millonaria. Fue en ese momento que se manifestó Satanás. Le propuso un pacto de caballeros, que le daría todo lo que pesara a cada persona de su familia en oro a cambio de sus almas humanas, y estos ocuparían el alma y espíritu ahora de una bestia nahual híbrida. La verdad, cada que me contaba cosas así, no salía de mi asombro. Empecé a escribir todo esto en un diario, y cuando bajaba al centro del estado a congresos educativos, le marcaba a un buen amigo mío de la religión que es pastor, y que también era misionero en África y Centroamérica. A él le contaba de esto. La verdad, cuando Chuchito me dijo que quería salvar su alma del pecado y me pidió ayuda para acercarlo a Dios, en ese momento dudé de lo que debía hacer. Es por eso que mi buen amigo me pidió que por favor le mostrara el camino de Dios y de cómo ayudarlo a que creyera en él. Cada que nos veíamos, yo le hablaba de Dios y de la salvación, así como de lo bueno y lo malo. Hasta prometí que le regalaría una Biblia. En otra ocasión, mi amigo el lobo me comentó si recordaba la vez que me invitó a comer a su casa, pues allí habían grilletes y cadenas, porque en ciertos días ellos se convertían en bestias malditas y hasta se descontrolaban. Es por eso que en alguna ocasión llegaban a amarrar a alguien de su familia si trataba de comerse a un humano. La verdad, su instinto salvaje les pedía sangre fresca de algún campesino, y cuando este deseo crecía, se amarraban hasta que pasaba por completo la noche de la maldición. El resto de la familia bajaba al pueblo y se comían a las vacas, ovejas y caballos sin dañar al ser humano. También, cuando los señores cuidaban a sus granjas, mejor cazaban venados, jabalíes y hasta pumas de montaña, como esa vez que me invitaron a comer. Poco a poco investigué hasta dónde era cierto lo que Chuchito me confesó, y algunos padres de familia me dijeron que la familia de lobos les devoró 25 vacas, a otros 10 cerdos y varias gallinas. Allí descubrí que los indígenas, además de miedo, les tenían respeto y sabían que en la noche atacaban las bestias convertidas en lobos predadores. Estaba asombrado de oír todo eso. Eran cosas que jamás escuché en la ciudad o en mi trabajo como maestro. Chuchito, ¿qué has oído hablar acerca de Dios?, le pregunté. Mire, maestro, los campesinos de aquí no saben quién en verdad es Dios. Ellos creen que amar a Dios es odiar al prójimo, aborrecer a los que como yo no decidieron o escogieron estar malditos. Aparte, si Dios existiera, fuera parejo con todos, no permitiría que inocentes, sin su consentimiento, estuviesen malditos como yo. Allí noté que sí quería acercarse a Dios, aunque en su corazón hubiera algo de odio porque era una bestia. Maestro, quiero contarle otra cosa.
A mí me crecen las uñas 30 veces más rápido por día que a usted. Si no me corto las garras, estas crecen como navajas y me puedo rebanar. Usted cree que me siento a gusto. Yo quiero ser feliz, casarme, tener hijos, una familia, así como amigos y amistades. ¿De qué sirvió que mi padre, para callar su culpa, me diera mucho oro, si este no me hace feliz? Mi sueño es poder ir a la escuela como sus alumnos. La verdad, ya no me daba miedo mi amigo el lobo. Al contrario, empecé a sentir lástima por ellos. Tampoco me confiaba, pues un animal es irracional y puede perder el control. Hubo ocasiones en que mi amigo me avisó qué días y a qué horas no podía salir, ya que ellos bajarían al pueblo a alimentarse y que correría peligro si me topaba de frente con alguna bestia de estas. La gente del pueblo sabía quiénes eran los lobos, por qué mataban el ganado y a dónde encontrarlos, e increíblemente no acudían a las autoridades del estado, porque el padre de los lobos cada mes les daba una fuerte cantidad de dinero a altos funcionarios del que sabían de estos temas, y así no los molestaban. Cada mes venía un médico del gobierno a atender a la comunidad. Este sabía de la existencia de la familia, los medicaba y atendía. Cuando le pregunté el por qué no estudiaba más a fondo el caso, él solo me contestó que si hablaba a la prensa o televisión de esto, ese día sería el fin de su carrera como médico. Incluso peligraba su vida. Yo entendí el mensaje, así que no pregunté más. Recordé las palabras de mi amigo el misionero y compré una Biblia para regalársela a Chuchito. Cuando regresé, nos volvimos a ver y allí se la regalé. Se quedó muy emocionado. Miré que la abrió y se puso boca abajo. Le dije que era muy hermoso lo que decía ahí, y él solo contestó con vergüenza que no sabía leer, que jamás en sus 23 años había ido un solo día a clases. Yo le dije que si me lo permitían sus padres, estaba dispuesto a acercarlo a Dios y de paso a enseñarle a leer y a escribir, pero lejos de la comunidad, ya que el pueblo lo veía con malos ojos. Él aceptó, pero a la semana de empezar, tuve mi primer altercado con un integrante de su familia. Todos los días a las 5 de la tarde en una barranca lejos de todos, casi escondidos, le enseñaba la palabra de Dios, a leer y a escribir. Pero en una ocasión, camino a esa clase, algo me saltó por atrás, me tiró al piso. Allí, miré que era un enorme lobo que me acercó su feroz mandíbula y me amenazó para que me alejara de su hermano, y que eso era solamente una advertencia de que el diablo no quería o permitiría que un alma suya conociera a otro Dios. Cuando llegué a mi clase, Chuchito me contó que lo disculpara, que escuchó todo y hablaría con su familia, que él no permitiría que me tocaran un solo pelo, porque él no quería ser como ellos, que no estaba de acuerdo en continuar como una abominable bestia híbrida. Este chico era 50 veces más inteligente que un ser humano. En 3 días aprendió a leer, en 2 más a escribir, y en una semana se aprendió toda la Biblia de memoria. Él absorbía con demasiada inteligencia y velocidad. Después, me pidió de favor que le comprara ropa, zapatos, cuadernos, cera para depilarse, corta uñas, rastrillos y cosas para aseo personal. Me dio una moneda de oro que empeñé y alcanzó también que le regresé su cambio. Estaba muy feliz de escuchar que quería tener una vida como todos, ya que no quería huir y comer ganado. La verdad, al ver estos cambios y de saber que Dios estaba transformando la vida de una persona que no quería vivir en el pecado, me daba por bien pagado. La gente de la comunidad
Ya no me quería por mi amistad con el lobo nahual, y por otra parte, la familia de él me había amenazado de muerte. Ya no quería estar más tiempo ahí. Le dije que ahorrara el dinero y se independizara. Contestó que todos notarán lo que es y lo juzgarían por su apariencia. Él preguntaba de la dogma religiosa, y gracias al pastor logré asesorarlo. Hasta descubrimos que era descendiente de un Nephilim, antiguos gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana, que eran hijos de ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. Un día le hablé duro e imploré que ya no mataran al ganado de los pobres campesinos, que cambiaran su forma de vivir y dieta. Creo que me escuchó, porque aparte de que mi amigo cambió los modales de su familia, les enseñó a leer y a escribir también, y desde esa vez ya no amaneció nunca más muerto el ganado de los campesinos. Esa familia de nahuales devoraba solamente venados. La verdad, noté rápido la indiferencia de los campesinos de la comunidad a causa de mi amistad con ese hombre lobo. Ya no me sentía a gusto ahí y solicité mi cambio en la Secretaría de Educación Pública del Estado, pero me la negaron. Es más, me mandaron a un congreso educativo al centro de Monterrey. Recuerdo que al llegar al metro de Monterrey, casi a punto de que éste cerrara sus puertas, una mujer anciana me reempujó por atrás y al voltear, ésta me pegó al oído y me dijo algo que me heló la sangre. Mira, maldito, te traigo un mensaje de mi padre Satanás. Él está cansado de que quieras domesticar a sus bestias. Recuerda que los nahuales, duendes, demonios, brujas y seres de bajo astral somos sus siervos y los pactos no se rompen. Ahí donde estás trabajando, en ese miserable pueblo, hay una familia maldita como yo. Así que ándate con cuidado o no vivirás mucho. Segundos después, esta anciana bruja se disculpó como una persona normal y se marchó, dejándome petrificado por lo que pasó. De inmediato, contacté al pastor viajero. Le conté de las amenazas de esa bruja, y este me dio fuerzas para seguir en mi lucha para que continuara hablando de la palabra de Dios. Le pregunté a Chuchito qué tanto sabía de las brujas. Él me dijo que toda su familia era diferente. De hecho, él era el que se amarraba con cadenas para no salir a comer carne y beber sangre. Pero que su familia no salía sola, que a ellos se les unían demonios, brujas, y eran casi imparables. Que mejor cambiara de plática, porque tenía prohibido hablar de los otros. Oye, si ya me enteré que ustedes están pactados, ahora cuéntame todo, le contesté. Profesor, por su bien, no hable de eso, ya que ellos pueden oírnos a más de 10 kilómetros de distancia, así como usted a 1 metro. Su vida puede correr peligro si nos escuchan, y más porque ya viene el Día de Muertos. Por fin se llegó el Día de Muertos, y me tocaba por parte de la escuela hacer la ofrenda de los difuntos, y ante la negativa de los campesinos que se rehusaron, ellos no querían hacer nada. No me importó, y como pude organicé el festival, y hasta invité a la celebración a Chuchito. Pero creo que hice mal. Cuando los padres de familia vieron a este muchacho, unos temblaron, otros palidecieron, pero hubo uno que molesto lo corrió, y a mí me jaló para decirme que esa bestia no podía estar aquí, y más en ese día tan importante, ya que yo estaba sustituyendo como profesor a una antigua maestra que esa familia de lobos se había comido el año pasado. Dios mío, ahí escuché a detalle cómo esa familia se había comido a una maestra. Es por eso y porque cada 3 noches que devoraban al ganado, es que los odiaban y temían.
Hubo ocasiones en mi camino que me encontré con la familia de mi amigo y todos me mostraban sus afiladas mandíbulas de monstruos, pero no me molestaban. La verdad, ahora sí tenía miedo de que me devoraran. Mi amigo, sin decirle nada, me leyó la mente y me explicó qué pasó con esa maestra muerta. Allí me di cuenta que no era verdad eso que contaban. Resulta que esa maestra se enamoró del hermano mayor de Chuchito, y al salir embarazada, estos huyeron hacia Estados Unidos para consumar su vida, ya que el pueblo y la familia les impedía su felicidad. Y por eso se hicieron pasar por muertos, para que ya no los buscaran. Como persona profesional, no tengo una religión específica. Yo creo en Dios, pero no soy fanático. El fanatismo hace ignorante al ser humano. Creo que la maestra pasó por lo mismo que yo, pero esta primero buscó su felicidad antes de quedar bien con todos. Sentí el rechazo al pro mayor, ya que nadie me invitaba a desayunar, a comer y cenar, ni mucho menos a dormir en sus casas. Cuando un día mi alumno Pedrito me dijo en secreto que el padre del pueblo prometió castigar a quien me diera siquiera un vaso con agua, ya que yo era amigo de esa bestia maldita. También me dijo que el padre hablaba cosas muy malas de mí en las misas. Le di las gracias a Pedrito, pero no quise involucrarlo más. Hasta les dije a mis alumnos que si el sacerdote les ordenaba eso, pues también merecía un respeto como ser humano, al igual que Chuchito que se quiere acercar a Dios. La palabra de Cristo no se le niega a nadie. Se llegó diciembre, ya casi por salir de ahí, me tocó organizar la posada e invité a Chuchito. Todo mundo lo admiraba como si fuera una bestia, pues ya sabían que los maldecidos devoraban, y se quedaron sorprendidos de ver los modales y alta educación de este chico, además de que pasó a leer un pasaje de la Biblia. Ya estaba educado y había dejado de ser un monstruo al acercarse a escuchar la palabra de Dios. En mi curiosidad, le pregunté a Pedrito el por qué aceptó ir conmigo la primera vez a casa de los hombres lobo. ¿Cómo es que dio con el lugar y encima que soportó todo lo que ahí miró? Solo me contestó: «Ay, maestro, no me va a creer, pero este Chuchito es mi amigo a escondidas. De hecho, yo le hablé de usted y le conté de lo bueno que es, solo que nadie lo sabe. No quiero decirle a nadie, si no, me van a pegar mis padres». «Entiendo, es por eso que me llevaste a su casa». Esa semana le compré un libro de carpintería a mi amigo, y en una semana aprendió a hacer muebles perfectos y los vendía con la gente del pueblo a bajos precios. La verdad, a él le daban como 5,000 pesos por semana para sus gastos, y no tenía necesidad de andar trabajando, solo lo hacía para independizarse. Como profesor, ganaba poco, y mi pago era hacer feliz a los niños. Creo que mi amigo leyó mi mente, así que me regaló una barra de oro de 1 kilo. Le dije que no se la aceptaba, ya que era impuro y estaba maldecido, aparte de que no cobraba por ayudar. Lo mío no era algo de interés monetario. En ese mes, mi amigo el pastor regresó de Colombia, así que lo traje al pueblo para que conociera al único ser híbrido del siglo XXI que rechazó el don y se acercó a Dios. Todo esto no lo encontrarás en libros, archivos o documentos. Esta familia maldita a causa del pacto existe al igual que el pueblo y mi amigo. Es por eso que al iniciar este relato omití todos los datos. A principios de enero de 2018 lo quise meter a una escuela de adulto en línea, pero miré el rechazo de todos y fue ahí que entendí
que no faltaría la persona celosa que lo vería con morbo e interés y sacarían provecho de esta situación. Y posiblemente venderían información sobre su ubicación e historia. Es por eso que le prometí regresar este 2020 con ayuda profesional y científica, pero de gente buena que lo ayudara e incorporara a la vida normal. Primero Dios, todo saldrá bien, y sé que falta poco para volvernos a ver. Gracias. Esto no lo soñé, no lo inventé. Esto es tan real como tú y como yo. Ahora, doy gracias a Dios que me tocó vivirlo en carne propia. Escrito y adaptado por Chemo San Juan.